bien, entonces, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya, aparte de lo que es la dinámica del examen, algo más que por ahí, quieran que comentemos, o bien hago el Profesor, comentario desde acá. yo una pregunta. Dime. ¿Cuál era la 29 que no viene aquí en el cuestionario? ¿Cuál A era la ver, pregunta 29? la pregunta dice, une a las células, a ver, no, es el cromosoma con brazos que simulan una X. Sí, sí está la respuesta, Magnolia, nada más que está primer página, es el metacéntrico. O sea, queda ahí, La pregunta es la sí, que no está, la M, 29, cromosoma que que simula. Doctor, perdón, pero esa dijo, A dijo que no ver, cerremos estaba. una pregunta Tenemos que primero. La agregarla. primera, ¿cómo decían? Sí, esa, profesor, ¿qué decía la 29? Cromosoma que simula una X. Sí, metacéntrico. Ok, gracias. Sí, por nada. Bien. ¿Algo más? sí, perdone, es que yo no escuché de la dinámica del examen, doctor. Ajá. Este, sabemos, bueno, ya, ¿va a ser por la plataforma o no lo enviaría usted por correo? Creo que lo No vamos a escuché eso. trabajar por correo. A ese punto sí necesito revisar si ya está listo, porque si no, nos vamos a meter en problemas. Ya ven que ya me ha sucedido, ¿no? Y creo que ya con los compañeros que estuvieron conmigo en el cuatrimestre anterior, tuvimos por ahí esa situación de que Sí, por teníamos eso ya, le ajá, pregunto. Ajá. sí, exacto. Y bueno, ahorita en este momento no puedo darle la respuesta en concreto. Más bien nos estamos atentos y por vía WhatsApp nos actualizamos la información. Yo estoy entendido de que lo vamos a tener que hacer por correo hasta el Ah, momento. excelente, ¿Sí? porque a ver que en la plataforma es un poco confuso, Ajá. pero sí. Bueno, por Bueno, eso, hasta el momento, ¿verdad? Si yo recibiera alguna indicación de que pues tiene que hacerse por la plataforma, bueno, pues entonces, como hacen los de la fe, ¿no? Hacemos oración, le pedimos al Señor la ayuda y pues ni modo, pues nos vamos con la plataforma. Si no, pues nos quedamos aquí en el correo. Pero sí, porque, sí, algo más. perdón, porque podríamos hacerlo por correo, doctor, y Ujú. cargarlo en plataforma, como si fuera una tarea o un trabajo extra. ¿Sí me explicó? Sí, sí lo entiendo, pero bueno, Ajá, ya de aquí a allí depende de qué indicaciones más recibamos nos de den. parte de la dirección, ¿sí? Hasta el Bueno, momento, gracias. esta es la opción que tenemos. Perfecto. Algo más Gracias. sobre el examen. Ya quedamos que van a ser preguntas de opción múltiple y también como esto de relacionar columnas y de falso y verdadero. No tengo de complementación. ¿Por qué no puse de complementación? Chicos, por una razón muy poderosa. El grupo es muy grande y ya el estar leyendo cada una de las respuestas, sí se complica tanto para ustedes como para un servidor. Entonces son las tres, ¿cómo se llama esto? Las tres secciones que conforman el examen. Preguntas de opción múltiple, falso y verdadero, y de relacionar columnas. Bueno, a ver, dijimos vamos a aprovechar un ratito aquí, ¿verdad? A ver por qué logramos avanzar. ¿Alguien me explica de favor cómo está estructurado el retículo endoplásmico rugoso? Obviamente no vamos a entrar en detalles muy finos, ¿verdad? Pero cuando menos la parte general. Retículo endoplásmico rugoso. ¿Cómo está estructurado? ¿Cuántos espacios? A ver, así en preguntas más o menos directas. Su ubicación en la célula. ¿Quién me la da? ¿Dónde lo encontramos? La ubicación está justo bueno, está pegado al núcleo. Muy bien, sí, es lo que continúa Incluso las fotografías que logramos ver, como que da la impresión de que está pegado al núcleo y Como que abraza, ¿verdad? Abraza ándale, el núcleo. ándale, pero como que la membrana nuclear se continúa con el retículo endoplásmico rugoso. Bien, por ahí está, es correcto, muy bien. ¿Cuántos espacios nos permite encontrar el retículo endoplásmico rugoso? Hemos de acordarnos que es como si fueran vesículas aplanadas, así como que tenemos un globo lleno de agua y como que lo aplastamos, así se ve, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hay? ¿Cuántos espacios nos deja? Son dos.
Uno que está adentro de las cisternas y el otro que está alrededor, ¿verdad? El que está dentro de las cisternas, que recibe el nombre de espacio intraluminal, luz, está hablando de un espacio, ¿verdad? Y el otro que es el espacio citosólico, porque le pertenece al citoplasma. Dos espacios. Pregunta, ¿tiene o no tiene ribosomas el retículo endoplásmico rugoso? Sí, sí las tiene. Exacto. De ahí el nombre, ¿verdad? Porque cuando lo vemos ya en las imágenes, da la impresión como que tiene piedritas pegadas, como que está así rasposito. De ahí el nombre rugoso. Función del retículo endoplásmico rugoso, muchachos. ¿A qué se debe? Hace la síntesis de los lípidos. No. La, Esa le corresponde al retículo endoplásmico liso. ¿Sería el transporte de proteínas? ¿Transporte y síntesis de proteínas? Exacto, es una de sus funciones porque otra también incluso complementa proteínas, ¿verdad? Cuando de pronto les falta algo. Bien, correcto. ¿Con quién se continúa el retículo endoplásmico rugoso? ¿Quién sigue hacia afuera, hacia la parte de la membrana? el aparato de Golgi. Antes, hay un vecino intermedio. Pues será el retículo endoplasmático liso. Perfecto. Y ese cambia en la estructura, porque mientras que el retículo endoplásmico rugoso parecen como vejiguitas aplastadas, el retículo endoplásmico liso ya más bien son como túbulos, son como tubitos. Y ahora sí la función, bueno, ya la dijo Víctor, ¿no? Es el que se dedica a la síntesis de lípidos, o sea, de grasitas. Parece cosa curiosa, ¿verdad? Todos peleamos por las grasas y resulta que nuestro cuerpo las produce también. Esto así es, muchachos. La que de pronto nos hace falta, el mismo organismo se encarga de producirla o sintetizarla. Y bien, la otra función es la de la detoxificación. Bueno, ya me dijo Víctor que la siguiente estructura que continúa es el aparato de Golgi. Toño, ¿qué otro nombre recibe el aparato de Golgi? Si te acuerdas. Ayúdanos. No está Toño en el aula. No se acuerda. Doño Godoy. ¿Se acuerda, Miguel? ¿Qué otro Golgisoma, profesor. Golgisoma. Golgisoma, muy bien, perfecto. ¿Y cuál es la función que tiene el Golgisoma? Porque este es un asunto que también es conveniente lo tengamos muy claro. ¿Qué realiza el aparato de Golgi? Son varias cosas. Una de ellas nos completa el trabajo que le quedó pendiente tanto al retículo endoplásmico rugoso como al liso. Transporte y síntesis. ¿Cómo? Transporte y síntesis, ¿no? Sí, ya no propiamente sintetiza. Es el que empaqueta la proteína, comentan esto. Sí, está bien, pero que nos lo diga, pues, ¿verdad? Sí, sí la complementa y la empaqueta. ¿Cuándo la empaqueta? Cuando esta proteína es de exportación, es decir, no se va a ocupar dentro de la célula, como sucede con las hormonas, que hay que mandarlas a la circulación. También hay otra función interesante que tiene el aparato de Golgi, es la formación de los lisosomas, muchachos. Acordémonos que del lado trans, que es la que está hacia la parte exterior de la célula, por ahí se están desprendiendo como si fueran burbujitas y son precisamente los lisosomas. Ampliando la cuestión del lisosoma, cuando el lisosoma ya capturó alguna molécula, algún microbio, alguna bacteria, ¿qué nombre recibe ese lisosoma? Le pasa como sucede con nosotros, ¿no? Cuando no tenemos esposa o esposo, según el caso, pues somos los jovenazos, las señoritas, pero una vez que ya nos casamos, pues ya no, ahora ya somos el don o la doña, ¿no? El señor o la señora. Así le sucede a los lisosomas, cambian de nombre. Lisosoma, cuando nace y surge del aparato de Golgi, es el lisosoma primario. ¿Cómo se le llama cuando ya tiene algo en su interior? ¿Qué sigue de lo primario? El secundario. Claro, así es el asunto, ¿verdad? Lisosoma secundario o también se le llama fagosoma, fago de comer, porque ya tiene algo en su interior. Oigan, y cuando ya todo lo destruyó el lisosoma, ya ven que ese, lo que entra, marcha, todo lo destruye.
Y cuando ya le quedó algo adentro y no lo pudo desechar, ese lisosoma tiene otro nombre. Primero el lisosoma primario cuando acaba de nacer, ¿no? Es el jovencito. Y cuando ya tiene algo en su interior, fagosoma o lisosoma secundario. Y cuando ya destruyó aquello y algo le quedó en su interior, ¿qué nombre recibe? Aquí es conveniente para una especie de mnemotecnia o para acordarnos, como una especie de mañita, ¿verdad? Tenemos de tomar en cuenta la operación esta que se llama la división. Está el dividendo, el divisor, el resultado va arribita de la casita, ¿verdad? Que es el cociente. Y lo que queda hasta abajo, ¿cómo se llama, chicos? Lo último que sobró de una operación de división, ¿cómo se le llama? Residuo. Exacto. Entonces, aquí cisaria es ¿cómo se llama? Se llama cuerpo residual. Para que no se me enreden por ahí, ¿sí? Lisosoma primario es el nuevo, secundario o fagosoma cuando tiene ya algo en su interior y cuerpo residual cuando ya terminó su función. Correcto. Bien, por otro lado, hablando del núcleo, ¿cuántas partes tiene el núcleo? ¿Cuántas partes le estudiamos al núcleo? En lo que estuvimos viendo, cuando hablamos del núcleo interfásico, que es el que de pronto aquí nos interesa. ¿Cuántas partes vimos del núcleo interfásico? ¿Se nos olvidó o no nos acordamos? ¿Se refiere a lo que ¿Tres? comprende el núcleo? Sí, pero como la materia es histología, estamos viendo, ahora sí, los pedacitos, las partes que hay en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, alguien mencionó 3. Ahora sí, como dicen en la lotería o en las subastas, ¿quién da más o quién da menos? 3. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Nadie? Entonces se lleva el premio a la compañera, pero pues a la mitad, porque son 4 partes. La primera es la membrana nuclear, que tenemos. Punto extra. ¿Cómo? Punto extra. Ay, Vanessa, es muy exigente. Bueno, pues lo tomaremos en cuenta. Bien, entonces tenemos la membrana nuclear, que en la membrana nuclear ya lo vimos en el cuestionario, ¿verdad? Es una membrana muy característica porque tiene doble membrana. No se me vayan a confundir con el asunto de la mitocondria, chicos, ¿sí? Porque la mitocondria tiene 2 membranas, la membrana externa y la membrana interna. Y en el núcleo no hay membrana interna, es la misma membrana, solamente que está en una estructura doble. Ese es el asunto que sucede aquí. Maestro, Dime. perdón la interrupción. Sí. En este caso sí me confundí yo en esa parte porque, bueno, aquí no habla de bicapa lipídica, pero la membrana de la célula como tal, esa también es bicapa, ¿no? El dato que mencionas, Víctor, es importante y, bueno, precisamente es la lata del estudio, ¿sí? Y donde debemos ponernos, ahora sí, las pilas y desplegar las antenas. Ahí les va. La estructura molecular de la membrana celular, es precisamente como acabas de comentar, una bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque hay lípidos en la parte exterior y lípidos en la parte interior. Y en medio, acordémonos que quedan las colas hidrofóbicas de esos lípidos. Pero es una sola estructura. Ahora, esa misma estructura la vamos a encontrar repetida en todos los organelos, en el retículo endoplasmático rugoso, en el liso, los lisosomas, los peroxisomas. Ahí la vamos a encontrar, es la misma estructura molecular, bicapa lipídica. Lo vamos a encontrar con sus variantes. Unas tienen más proteínas que otros y así se la va llevando. Pero esa estructura básica y que también es esa estructura de mosaico líquido, ¿verdad? Porque no es fija, no es sólida completamente, sino que tiene cierto movimiento. Lo vamos a encontrar allí. 1, 2. Cuando hablamos del núcleo, hablamos de que tiene una doble membrana. ¿Por qué? Porque esa membrana, ¿qué va ocurriendo con ella? Hace esto, muchachos. Perdón por la manera de compararlo. Es esto.
si lo cortamos y tocamos un pedacito, vamos a encontrar la membrana, la capa, ojo, capa bilipídica, aquí y en todo alrededor, pero se dobla sobre sí misma de tal manera que aquí tenemos un pedacito, sigue otro, y así se va formando. Hay una continuidad, pero de pronto encontramos ciertos agujeros. Ese es en el caso del núcleo, doble membrana. Y en la mitocondria, el asunto es diferente. A ver, tenemos la membrana externa. Si la estudiamos solita, es una bicapa lipídica. Y tenemos la membrana interna, y si la estudiamos solita, es bicapa lipídica. Pero encontramos doble membrana. Una está afuera y otra está adentro. En el entendido de que la membrana interna de la mitocondria se dobla sobre sí misma y nos va a formar las crestas mitocondriales. Membrana externa, membrana interna y las crestas. No sé si ya quedó este asunto, ¿verdad? Y si es verdad, de pronto alcanza a confundirnos un poco, pero nada más hay que tener un poquito de atención en los términos. Doble membrana, núcleo, hasta que se me indique lo contrario, ¿no? La mitocondria tiene doble membrana, sí, pero una se le llama claramente membrana externa, que es lisa completamente, y la otra es la membrana interna que se pliega sobre sí misma formando las crestas mitocondriales. No sé si ya quedó un poquito más claro, entendible este asunto. Pero todas ellas, viéndolo ya molecularmente, es una bicapa lipídica. Sí, queda, porque no quiero que con la hora del repaso, en lugar de ayudarle, los vaya a confundir. ¿Sí más o menos queda, muchachos? Sí, más, un poquito más, claro. Aquí tengo yo este cojín del mouse, a ver si no el mouse se me enoja. Pensemos que esta es la membrana celular, ¿sí? De este lado está oscuro y acá hay un membrana. Bueno, entonces, esto si lo vemos como membrana celular, tiene dos partes. En el aula con los que trabajamos en la materia de microbiología les puse la comparación con el borrador, que de un lado tenemos la tablita y por el otro lado tenemos el fieltro que nos sirve precisamente para borrar, doble capa, ¿sí? Más o menos. Y también pusimos con ustedes el ejemplo del sándwich, que tenemos pan arriba y pan abajo y en medio va todo el relleno, y lo lamento porque ya hace hambre, ¿no? Entonces, en medio va todo el relleno, que es el jamón, el queso, el pepperoni, lo que le quieran poner, ¿no? Entonces, ya esa comparación nos va a ayudar para entender lo que es la bicapa lipídica o capa bilipídica, que es lo mismo, lípidos arriba y lípidos abajo. Pero aquí tenemos que hablarlo con propiedad. Aquí no podemos decir arriba y abajo, tenemos que decir hacia afuera, hacia el espacio extracelular, acuérdense de fisiología, y el espacio intracelular. Y en medio, ¿qué nos queda como relleno? Nos quedan todas las colas hidrofóbicas de los lípidos que no tienen relación con los lípidos. Entonces, la membrana celular, bicapa lipídica. Esa bicapa la vamos a encontrar en retículo endoplásmico, en los dos, liso y rugoso, en el aparato de Golgi, y lo vamos a encontrar en los lisosomas, en los peroxisomas, en las mitocondrias también, en el núcleo, toda esa estructura bilipídica. ¿Por qué los ribosomas no, profesor? Porque los ribosomas, ya les he puesto la comparación así un poquito irrisoria, pues son medias impúdicas, ¿no? Andan ahí todas encueradas, o sea, no tienen membrana, ellos no tienen membrana, solamente son el complejo del ARN ribosomal y una proteína, ahí están pegaditas. Muy bien. Volviendo al asunto de las membranas. Pero resulta que en el núcleo hay una doble membrana, pero esa membrana, ¿qué hace sobre sí misma? Se dobla y nos va dejando los espacios de los huecos, de los poros, perdón. En cambio, en la mitocondria no. En la mitocondria tenemos una membrana externa bien definida y una membrana interna aparte, que nos deja en medio, ahora sí, volviendo al cuestionario, el espacio intermembranal o intermembranoso, entre membranas. Y adentro de la membrana interna vamos a encontrar lo que viene siendo la matriz mitocondrial. ¿Sabes? Miran, es mucho, no, jóvenes. Vamos nada más teniendo el cuidado de saber de qué estamos hablando. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos?
De la mitocondria, bueno, ya comentamos algo. ¿Alguna otra cosa por ahí que quieran que comentemos? Nos queda un ratito por ahí disponible. ¿Cómo vamos? A ver, tengo 24 jóvenes en el aula y de pronto se me quedaron callados. No es que los confundí. A ver, Hugo, hazme alguna pregunta. Perdón, maestro, permítame. Bueno, vas a revisar tu acordeón a ver cuál de las 50 que traes, cuál hace falta. Sale. Yo tengo duda con el ARN. Ajá, ¿qué pasó? A ver, acércate un poquito a tu micrófono. ¿Qué hay? Es que cuando estaba contestando mi cuestionario no encontraba la respuesta en mis apuntes. Ajá, con el... No recuerdo nada, no me acuerdo del ARN, o sea, no tengo información retenida. Mira, del ARN, a ver, vamos por partes. Aunque esto es bioquímica, pero de todas maneras es útil aquí. El ARN es ácido ribonucleico. Muy bien. Pero este compadre tiene 3 versiones. Tiene lo que viene siendo el ARN ribosomal, que es el que vamos a encontrar en los ribosomas y es la respuesta a la pregunta 40. Ahí dice, ¿verdad? ARN que se encuentra en los ribosomas. No hay vuelta. ARN, R es la abreviatura. La R última en minúscula. ARN ribosomal. Queda el ARN T, que tiene una T de tambor. Es el ARN de transferencia. La hace de mensajero. A ver, ¿cuál otra palabra podemos ocupar? Es como el acarreador. ¿Por qué se nos está llevando las cosas que nos hacen falta? Eso de cosas tiene nombre en química, se llaman aminoácidos. Y está el ARNM, es el mensajero. Ese es son los paquetes, ¿no? ¿Eh? Son los paquetes de nutrientes que se transportan a lo que necesitan las partes de la célula. Mira, tu planteamiento tiene verdad en parte. Te voy a explicar. Cuando con ustedes trabajé en la materia de microbiología y allí hicimos un pequeño taller en el aula donde estuvimos haciendo una pequeña dinámica. Hicimos lo siguiente, alguien la hizo de cocinera, alguien la hizo de mensajero, o sea, de andar llevando y trayendo las cosas, y alguien es el que daba nada más llevaba la información, ¿no? El ARN mensajero, ese viene del nucleolo, perdón, y lo que trae es la información, es decir, de acuerdo a la necesidad de la célula, ¿qué órdenes estamos recibiendo del núcleo, del ADN? En este caso, hay que acordarnos que los ribosomas se encargan de sintetizar o de producir proteínas. Muy bien. ¿Qué proteína necesitamos? Pensemos actina. Muy bien. Pero la actina está formada por un montón de aminoácidos. Son las piedritas que las forman. Bien, entonces, el mensajero dice, el núcleo ordena que formemos actina. Perfecto. Y eso es todo lo que hace. Se le da la información al ARN de transferencia. Entonces, el de transferencia va a hacer como hacen los muchachos hoy, ¿no? De los que se dedican a repartir cosas, que andan ahí en la moto. Por ejemplo, los de que llevan comida. Uber, delantal y esos servicios, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se llevan la comida de un lugar a otro. Entonces, el ARN de transferencia, ¿qué va a hacer? Nos va a juntar los aminoácidos que necesitamos para formar la proteína. Es decir, los aminoácidos tienen un nombre propio. Son 20 en total, 10 de ellos son esenciales y 10 no lo son. Entonces, vamos a pensar que necesitamos de pronto tirosina, leucina, isoleucina y triptófano. Pues él se va a encargar de juntarlos y se los lleva al ribosoma. Pues aquí está esto, y ahí tú sabrás lo que haces, ¿verdad? Y entonces el ribosomal es el que se fleta la chamba, porque va a empezar a juntar un aminoácido con otro tal como deben de ir acomodados. Ahora sí, uno tras otro,
hasta que nos logre formar toda la proteína. No sé si más o menos quedó claro y te acuerdas de aquel taller que tuvimos, ¿verdad? Entonces, el ARN de ribosomal es el que hace el trabajo, el que se lleva toda la parte dura de la actividad. Los otros tienen otra función que tienen que realizar. Entonces, como ves, sí tiene relación con lo que comentabas, pero no nos va a acercar más nutrientes, o sea, no nos acerca ni lípidos ni carbohidratos, solamente aminoácidos para formar la proteína, nada más. Bueno, bien, ¿algo más? No sé si quedó contestada tu pregunta. Sí, maestro, me dio una idea, es que ando un poquito perdido, necesito repasar el tema, pero sí, muchas gracias. Bueno, correcto. Pero para fines de contestar la pregunta, entonces ahí está. La pregunta dice ARN que se encuentra en los ribosomas, es el ribosomal. Muy bien. Correcto. Nos quedan unos minutos, jóvenes. Entonces, a ver, ¿qué tenemos pendiente por aquí? Pues las partes generales también de la histología que no podemos dejarlas de lado, ¿verdad? El asunto que les he comentado de cuando vemos una preparación y que nos habla ahí de que tenemos una preparación 1000 por, a ver, con esto, por ahí, ¿quién se anima a contestarlo? Cuando vemos esa expresión o esa redacción 1000 por, ¿qué significa en términos de microbiología? Y si hablamos, ¿verdad?, de lo que viene siendo la microscopía óptica, que es casi con el microscopio que más se trabaja. 1000 por, ¿qué significa? ¿Es el aumento, maestro? Muy bien. Resolución de aumento. Bien, pues y siempre debe llevar, acuérdense, jóvenes, que siempre debe llevar el subíndice X, o sea, el por. Si en la respuesta ustedes me ponen, ¿cuánto es 10 por 100, jóvenes? No, pues 1000. Pues sí, pero si me lo dejan sin la X, esa pregunta o esa respuesta está mal. Debe llevar la X, pues 1000 por. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué significa? Que estuvimos trabajando con la lente ocular. Hablando del microscopio óptico, la lente ocular siempre va a tener un aumento de 10 por. Y entonces, para completar 1000, ¿qué nos faltaría? ¿Verdad? Estamos hablando de una multiplicación. La lente objetiva, maestro, de 100. La lente objetiva, correcto, Adrián, pero ¿cuánto debe tener esa lente objetivo o lente objetiva? Si yo tengo 10 en el ocular, en el objetivo, ¿cuántos debo tener? 100. 100. Ahora la pregunta clave aquí también, con la lente objetiva de 100, ¿solamente lo trabajamos así, limpiamente, tal cual, o tenemos que aprovechar algún otro recurso, o necesitamos otro recurso técnico? ¿Y cuál sería? ¿La tinción, maestro? La tinción. La tinción si eso es cierto, es una cuestión de técnica dentro de lo que es la histología para que podamos diferenciar las estructuras, pero no, en microscopía directamente, como tal, nos falta, acuérdense jóvenes, la lente objetivo 100 por también tiene otro nombre, lente de inmersión. ¿Por qué? Porque con esa lente, si no colocamos el aceite de inmersión, no vamos a ver nada, todo se va a ver borroso. ¿Sí? La tinción es un asunto importante también, que es parte complementaria de esto. Perfecto. Muy bien. Y también por otro lado, pues no nos olvidemos, ¿verdad?, de los sistemas de transporte, ¿en dónde los vamos a encontrar? ¿Quién se encarga de los sistemas de transporte en el nivel de la célula? En la célula hay cuestiones que hay que mover de un lado para otro y tenemos de hacer diferencia en lo que son sistemas de transporte. Pero estos, ¿dónde están ubicados? En el aparato de Golgi. Ni el Golgi nos lleva a cabo la producción de los lisosomas y nos complementa las moléculas que se estuvieron trabajando en los dos retículos. Lo que le hace falta es bueno que participes, pero entonces los sistemas de transporte, muchachos, los sistemas básicos los encontramos en la membrana. El sistema de transporte transmembranal. Ahí lo vamos a encontrar. Acordémonos que se dividen en activos y pasivos. ¿Verdad? Ya el transporte interno en la célula se realiza a través precisamente de lo que viene siendo el citoesqueleto. Oiga, maestro. Y dime. Perdón, una observación. No sé si usted ya tenga los exámenes elaborados
no lo sé, pero a mí en lo personal sí me cuesta un poquito más, bueno, se me hace un poquito más de confusión el hecho de que una respuesta, o más bien que esté repetida la respuesta. Repetida o que tenga doble respuesta. O que tenga doble respuesta, porque, por ejemplo, yo lo vi en el cuestionario y pues sí digo, se me hace un poquito más confuso porque, digo, si una respuesta puede tener, una pregunta puede tener dos respuestas sí, Bueno, o sea, me cuesta un poquito más de ajá, confusión, sí, no sí sé. te comprendo. Mira, el asunto aquí es porque, vamos, en la vida práctica, ustedes se llevan, bueno, más de uno de ustedes ya tienen, se ejercen como optometristas, ¿no? Aunque están todavía estudiando la licenciatura, pero ya están laborando en el área. Bien, ¿a qué voy? A que teniendo ustedes la oportunidad de un paciente, con un paciente van a tener también no solamente una, sino tal vez 3 opciones de solución con la atención que les tengan que dar. Ejemplo claro, tengo yo mi paciente con ¿cómo se llama esto? Con astigmatismo, pensemos. Bueno, ustedes van a ver ahí ya la graduación que necesita de las micas, pero entonces empiezan a presentarle ustedes, oiga, las quiere blancas, las quiere de color, las quiere con todas esas cosas agregadas que traen, son opciones de atención que se les da precisamente al paciente, no que esté mal. Eso ya va como una manera, el plus, como le llamamos, ¿verdad?, en mercadotecnia. Aquí en el caso del examen es precisamente para entender. Ejemplo claro, porque el tiempo ahora sí ya se nos va a acabar. Bien, vamos viendo. Pensemos en lo siguiente. A ver, organelo que se dedica a la cuestión, a la producción del ATP. ¿Y dónde se encuentra? Inciso A, ribosoma. Obviamente no, porque este se dedica a la síntesis de proteínas. Opción B, mitocondria. Y pues para pronto, ¿verdad? Ese sí, correcto. Inciso C, sucede en la matriz mitocondrial. Inciso D, es necesaria la cadena de transporte de electrones. Inciso E, B, C y D son complementarias, que creo que son los que más les de pronto, ay, profesor, con esto pues yo me enredo todito. Es entenderlo. A ver, el ATP, ¿quién lo produce? La mitocondria. ¿Dónde se produce? En la matriz mitocondrial. Pero es necesario que intervenga todo ese proceso de la cadena de transporte de electrones para que pueda complementarse. Entonces, sería muy fácil, ¿verdad?, dejarlo en la mitocondria y punto. Pero, muchachos, el detalle está en que estamos a nivel universitario, nos estamos preparando ya como profesionales y el examen, si bien es cierto, es un recurso un tanto subjetivo, pero debe de alguna manera ayudarnos a acercarnos a la realidad con sus grados de complejidad. Ese es el punto. Y sí comprendo que ese es un poquito batalloso, pero no estamos metiendo ahí elementos que los puedan, vamos, enredar en realidad, sino que van complementándose uno con el otro. Por ahí más o menos el asunto o el tema. Otro punto, por ejemplo, ya ahorita lo mencionamos, si habláramos de los lisosomas, pero para repasar algo sobre la cuestión de lo que es el citoesqueleto, ¿verdad? Funciones del citoesqueleto, por decir algo. O los siguientes enunciados corresponden al citoesqueleto. Insisto, está fuera de la célula. No, pues no. Vea, ese no pasa. Está formado, o sea, parte de su estructura son los microtúbulos. Me dirán, correcto. Inciso B. Intervienen también los filamentos intermedios. Correctísimo. Lo encontramos dentro del aparato de Golgi. No, pues ni de chiste, ¿no? Este está fuera completamente. Y el otro inciso, B y C son complementarios. ¿Cuál sería la respuesta aquí? La última. Exacto, porque en el citoesqueleto nos hemos de acordar que tenemos 3 estructuras que lo conforman, lo que son los filamentos intermedios,
los microfilamentos y los microtúbulos. Entre los tres ya se van acomodando de acuerdo a la estructura de la célula para formarnos todo lo que es ese entramado intracelular que nos ayuda, por un lado, para darle forma a la célula, por otro, para... sirve también como si fuera una especie de andamio, como que, digamos, como que estas mitocondrias o algunos otros orgánulos como que se atoran ahí para mantenerse ubicados en un cierto lugar, ¿verdad? Más o menos es por ahí el asunto. Bien, chicos, pues se nos quedan ya nada más unos segundos de esta segunda sesión. Creo que ha sido productivo. Y bueno, pues no habiendo ninguna otra cosa más, solamente en la semana estaría su servidor confirmando si va a ser necesario que nos llevemos el examen a la plataforma, que casi tengo yo la certeza en un 80% de que nos quedamos por el correo, para que entonces nos veamos. Sí quiero anticiparme, la próxima semana, para que descansen un poquito, nos vemos a las 8 de la mañana. ¿Qué les parece? Para que... Ay, muy bien, perfecto. Así. Está bien, Muchas gracias, Como maestro. dicen los